founders exitosos con otros founders para que genere experiencia y cree valor entre ellos. Durante Campus Party tendremos 4 eventos y este es el primero y es con Diego Ballesteros de Sin Delantal y les vamos a platicar un poco de su historia, qué ha hecho él y en dónde está ahorita la empresa. Pues bienvenido, Diego. Si quieres empezamos, dime pues qué estudiaste, dónde naciste y de dónde te nació la semillita emprendedora. Bueno, nací en Madrid hace 38 años. La verdad que la semilla emprendedora no sé de dónde me nació porque soy el pequeño de 5 hermanos. Mis hermanos son todos funcionarios, o sea, trabajan para el Estado. Mis padres son funcionarios, trabajan para el Estado. Y yo fui como la oveja negra de la familia que se dedicó a esto de emprender, ¿no? Estudié Administración de Empresas y casi al poquito de terminar mis estudios empecé a trabajar en una agencia de noticias que se llama Europa Press. Allí descubrí Internet, os estoy hablando del año 96 y bueno, pues tuve la suerte de poder con unos compañeros de la agencia desarrollar mi primer proyecto online llamado Ocioteca.com. Este proyecto vio la luz en el año 97, no existía Google, para que un poco ubiquéis en el tiempo, ¿no? En el momento en el que empiezo a emprender. Cuando llegó la burbuja tecnológica, pues recibimos como 1,5 millones de euros. Yo tenía en ese momento, creo que no había cumplido todavía los 22 años. Imagina cómo, pues en aquel entonces... ¿Cómo cayó el dinero, no? El dinero casi te lo regalaban en gente que no teníamos ninguna experiencia, ya no solamente de Internet, porque no podías tener experiencia de Internet, todo estaba empezando, sino que no tenías ni siquiera experiencia a nivel de gestión, ¿no? Estos eventos como este o como tantos otros que están a nivel mundial y en el que hay mentores que están ayudando a emprendedores no existía. Entonces no tenías nadie que te pudiera orientar en cómo saber manejar tu proyecto y tanta lana, ¿no? Pero bueno, no nos fue mal, la verdad que el proyecto hasta 2003 lo estuvimos desarrollando con cierto éxito, fuimos de los pocos startups en España que llegó a ganar dinero, pero llegó el año 2002, el pinchazo de la burbuja tecnológica y bueno, pues como tantas empresas en aquel momento, pues tuvimos que cerrar operaciones, ¿no? La verdad que fue duro, ¿no? Porque uno de los errores que siempre comento que cometí como emprendedor fue tener una visión excesivamente romántica del primer proyecto que armé. Y las empresas son empresas, hay que verlas como tal, hay que vivirlas con pasión y hay que volcarte en ellas y en lo que te ilusiona y en lo que te apasiona, pero tampoco vivirlo de una forma tan enamoradiza, ¿no? Porque al final el palo que me llevé cuando tuve que cerrar mi primera empresa fue tremendo, ¿no? Y pasé por un tiempo pues casi de depresión. Entonces, aún así, pues decidí levantarme. Tuve la suerte de que los inversores que apostaron por mí en el primer proyecto siguieron apostando en el segundo. Es la única iniciativa que he emprendido fuera del ámbito de Internet. Fue un proyecto llamado Mundo Salud. Me habían hablado de una cosa que se llamaba Método Pilates. Eso en España no existía por el año 2003 y decidí traer pues esta nueva iniciativa a la ciudad de Madrid inicialmente, ¿no? Fue una experiencia increíble, ¿no? Porque tuve que enfrentarme a algo que no conocía en el mundo de Internet, pues desde la reforma de un local, el tener que importar máquinas de Estados Unidos porque era el único sitio donde se estaban fabricando, trabajar con fisioterapeutas y perfiles de este tipo con una plantilla de casi 60 personas y aprendí muchísimo del mundo offline, ¿no? Que luego me ha venido fantástico para el resto de proyectos. Manejar todo lo demás, ¿no? Exacto. Fue mi primer éxito también, fue una compañía que vendimos a una empresa muy importante en España llamada Sanitas, pertenece a Bupa Group, es una compañía pues de salud muy importante en el mundo. Y la verdad que también pues la negociación con una compañía tan grande para negociar este primer exit pues me ha servido bastante en el futuro, ¿no? Tenía mucho mono de Internet y cuando acabamos con la aventura de Mundo Salud emprendí un par de proyectos casi de forma simultánea. El primero fue Salir.com, que fue casi como la versión 2.0 de la primera empresa que monté y con la que me estrellé. Ya con todo este aprendizaje, ya un poquito más adelante, conociendo un poco más hacia dónde ibas. Exacto, ya pues nos unimos varios emprendedores con muchos años de experiencia en el sector en España y arrancamos esta iniciativa que la verdad que hoy pues, se ha convertido en la guía de ocio líder en España y ahí sigue funcionando, ¿no? De la que sigo participando como socio. Y en paralelo desarrollé Sindelantal.com, que es el proyecto que ahora estoy emprendiendo en México. Sin Delantal es una plataforma de comida a domicilio online. Lo que hacemos es ofrecer a los restaurantes un nuevo canal de venta para que puedan tener su e-commerce, ¿no? en línea.
El modelo de negocio es muy sencillo, cobramos una pequeña comisión de cada transacción que se genera a través de la plataforma y en España pues tuvo un éxito enorme. Arrancamos aproximadamente a finales de 2009, el crecimiento fue muy explosivo porque España ya estaba bastante preparado para este tipo de proyectos de comercio electrónico y el crecimiento fue casi de doble y triple dígito cada mes. Y en octubre de 2012 vendimos la compañía al líder mundial, que es una compañía inglesa llamada Just Eat. Fue una operación muy complicada porque esta empresa estaba a punto de salir a bolsa, de hacer su IPO, y todo el proceso de due diligence, además con una empresa inglesa en el que en este país no hay leyes escritas como tal, sino que todo se redacta cuando haces un contrato. Para que os hagáis una idea, el contrato de la venta de Sin Delantal España fue de más de 1000 páginas y nos llevó aproximadamente 8 meses hacer la due diligence para concretar la operación de venta, ¿no? Nos quedamos la marca, nos quedamos la tecnología y nos quedamos en México, que era el primer paso que habíamos dado en nuestra internacionalización, y desde hace 1 año y medio pues estoy viviendo acá desarrollando el proyecto. Y hablando ya de Sin Delantal, ¿cómo has visto la competencia ya hablando del mercado mexicano? Hay por lo menos que me vengan a la mente otras 3 empresas haciendo eso, y cómo las has visto y qué panorama te dan esos competidores en cuanto al mercado mexicano y al tipo de adaptación que pueden tener de este tipo de servicios. Bueno, México todavía está un poco verde en comercio electrónico. Es algo que a lo mejor en inicio pues puede ser algo negativo pues, si se lo comentas a un inversor o a un business angel, pero yo sin embargo lo veo como una gran oportunidad, ¿no? Porque nos sirve en este tiempo para sentar las bases de lo que va a ser este mercado, que sin duda va a explotar. El modelo de negocio de la comida a domicilio en línea ha sido un éxito espectacular en muchísimos países. Para que os hagáis una idea, Just Eat, la compañía que nos compró en España, que es el líder mundial con base en Inglaterra, en un solo día en Inglaterra procesan casi 150.000 órdenes, para que veáis un poco el alcance que tiene este modelo de negocio cuando el mercado está maduro. ¿Qué es lo que está pasando en México ahora? Pues viendo un poco la trayectoria de estos grandes actores a nivel internacional, han venido varias empresas a desarrollar este mismo modelo y creo que es positivo también porque entre todos estamos ayudando a que el sector del pedido en línea de comida a domicilio pues crezca, ¿no? O sea, todos vamos activando a los usuarios, todos vamos fomentando la demanda y es positivo que haya cuantas más empresas mejor, ¿no? Creo que nosotros tenemos algunas ventajas, ¿no? Lo primero por el track record del proyecto en España, porque los emprendedores estamos acá empujando la iniciativa, porque contamos con un equipo de tecnología bastante fuerte, que es el mismo que creó el proyecto en España y que también están en México, junto con ingenieros mexicanos desarrollando toda la plataforma. Y bueno, yo creo que es lo que nos va a ayudar a como hoy estar liderando el mercado de la comida a domicilio por Internet. Ok. Respecto a ya hablando un poco más de la herramienta, en cuestiones tecnológicas, ¿cómo funciona el proceso a partir de que el usuario baje la app y hace una orden? Como que ¿cuál es la línea que sigue esa orden hasta que le regresa al cliente como comida? En nuestro caso es un poco, es un e-commerce complejo. Lo primero porque somos comercio electrónico express, o sea, en cuanto un usuario procesa su pedido, puede pagar con cualquier tipo de sistema en línea o puede pagar en efectivo, que eso es una ventaja porque elimina la barrera del miedo al pagar en línea, ¿no? Algunos usuarios. Tenemos 2 sistemas de comunicación con el restaurante. Uno de ellos es un terminal parecido a un TPV bancario que está conectado en tiempo real vía GPRS con Sin Delantal. En cuanto tú cierras la transacción en línea, automáticamente la máquina emite un sonido y le imprime la comanda al restaurante. El restaurante tiene que aceptar la orden, indicar el tiempo que va a tardar y confirmar. Una vez que confirma, la máquina devuelve la comunicación al usuario y a Sin Delantal, indicándonos que ha aceptado la orden y que va a tardar pues 45 minutos, por ejemplo. Es muy importante este sistema porque cuando trabajas con miles de restaurantes o tienes una tecnología que te permita escalar y poder crecer sin intervención humana, o el proyecto no sería atractivo para los inversores, ¿no? ni para nosotros como emprendedores. Porque conociendo algunos otros casos, también hay el caso que tratan también de, sobre todo en una primera etapa, hacerlo manual, ¿no? Y tratar de manejar el escalamiento de órdenes pues manualmente. Te llega la orden, llega como un centro operativo y el centro operativo pues hasta en algunos casos
hace propiamente la orden, ¿no? Respecto a, hablando un poco de la tecnología, habíamos encontrado nosotros con otros actores del mercado que había una especie de resistencia de los restaurantes a que fueras de cuenta sin delantal quien recibe el pago y luego le pague a los restaurantes versus el restaurante diciendo, ¿sabes qué? No, yo prefiero que me paguen en efectivo cuando llegue para no tener que estar medio amarrado a ustedes. ¿Cómo has visto tú esa problemática? Es una problemática, o sea, es real que eso existe. Hay, bueno, pues el sector restaurantero está muy acostumbrado a cobrar en B, ¿no? Y evitar declarar a veces impuestos. Entonces esto a veces puede ser un problema. Pero nosotros intentamos darle la vuelta y hacerle ver que es una ventaja por el sencillo motivo de que al cobrar los pedidos en línea, él no va a tener que preocuparse de tener que hacer ninguna gestión desde el punto de vista administrativo y va a seguir cobrando pedidos en efectivo. Para que os hagáis una idea, más o menos la mitad de los pedidos de Sin Delantal son en efectivo y la otra mitad son en línea. De lo que nosotros cobramos en línea, agarramos nuestras comisiones del total de pedidos y le transferimos al resto. Por tanto, muchos restaurantes hoy ya ven una ventaja el hecho de que reciben órdenes y no tienen que preocuparse de ninguna tarea administrativa, ya que lo único que ven cada semana es un depósito en su cuenta. Pero sí que es verdad que algunos restaurantes tienen esa reticencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es salvable. Y a su vez también existe el otro lado, ¿no? Cuando las transacciones son en efectivo, pues pasa lo contrario, que es ahora se carga a la empresa Sin Delantal, en este caso, la cuestión pues de ir a hacer un collect de estas comisiones y pues ir con cada uno y encontrarle el modo, ¿no? Claro, yo por eso no aceptamos ningún restaurante que no tenga pago en línea, por esa sencilla razón. Para que te hagas una idea, el pasado lunes, ¿no? Creo que fue el partido de México, pues en apenas media hora o 45 minutos llegaron 1000 órdenes. Imagínate que yo tenga que estar gestionando después 1000 pagos en efectivo y cobrar mi comisión de, no sé, 10 pesos cada una en cada restaurante en el que he recibido orden. No tiene mucho sentido, ¿no? Por tanto, no aceptamos ningún restaurante que no tenga pago en línea. Sí, no, y creo que con los actores que de repente hemos hablado nos exteriorizaban esta preocupación, ¿no? Decir, es que, híjole, luego necesitamos empezar a crear toda una nueva área para ir a cobrar estas comisiones y mañana te pago y mañana nos vemos y eso, ¿no? Entonces, hay otro tema que algunas gentes lo han aprovechado y no sé ustedes si lo han tomado en cuenta o no, que es venderle también al restaurante una parte de SaaS como para justamente en el esquema administrativo de órdenes, de cómo generan sus tickets de órdenes y eso, o ustedes están súper enfocados nada más en la cuestión de órdenes en línea y no quieren meterse como SaaS en los restaurantes. Es que es otra empresa. O sea, yo lo veo que tendrías que arrancar otro startup y desarrollarlo en paralelo. Nosotros lo que sí que hacemos es aprovechar la tecnología de Sin Delantal para ofrecer soluciones de e-commerce a las marcas. Es decir, ahora, hace un ratito vengo de una cadena de Guadalajara, de estar con ellos. Tienen más de 100 establecimientos en la ciudad y lo que estamos haciendo con esta marca es crear su e-commerce con su look and feel, su app con su look and feel, su web mobile con e-commerce integrado con su look and feel. Y todo esto aprovechando el desarrollo que ya tenemos. Entonces, con el API de ustedes, digamos. Exacto. Entonces, ahí sí que podemos estar ofreciendo soluciones tecnológicas para empresas offline, pero hasta ahí. El desarrollar una solución SaaS para este sector es otro negocio. Ahora, si quieres, platícanos un poco yendo ahora sí al lado práctico de la inversión, pues si quieres puedes empezar platicándonos cómo levantaste tu inversión para Sin Delantal, o si levantaron inversión, y después eso cómo te llevó o el camino a la venta de la empresa y también qué implica la venta de la empresa, a lo mejor con un poco más de detalle. Okay. Bueno, más o menos supongo que sabéis que el proceso de inversión de una compañía de internet es bastante similar siempre, ¿no? Yo lo que recomiendo es intentar arrancar, si es posible, con fondos propios, ya sea que tengas $1000, $5000 o $50.000, pero si crees en tu idea tienes que apostar todo por ella, ¿no? Cuanto más puedas desarrollar el negocio en el inicio con tus propios fondos, en el momento en que te tengas que sentar con los primeros inversores va a ser mucho más sencillo el poder negociar, porque es muy sensible el porcentaje que vaya a tener el inversor que vaya a entrar en la compañía, ¿no? Nosotros en España, que fue, digamos, donde pasamos todo este proceso inicialmente, después del arranque inicial en el que Baris y yo, los dos fundadores, desarrollamos el negocio, accedimos a la famosa ronda de las 3 Fs, ¿no? Friends, Family and Fools.
Aquí pues lo que haces es hablar con amigos, con conocidos, uno invierte $1.000, otro invierte 3.000, otro invierte 5.000, cada uno lo que puede. Con este dinero conseguimos estirar un poquito más el desarrollo de la tecnología para que cuando nos sentásemos con inversores profesionales el valor de la compañía fuese mayor, ¿no? Creo que eso es básico, fundamental. A partir de aquí ya tienes que empezar a tomarte un poco más en serio la presentación del proyecto a inversores. Ya entramos en la fase de los famosos business angels, ¿no? Aquí yo lo que recomiendo siempre es varias cosas. Lo primero, en la presentación que les hagas llegar, tienes que pensar en muy, muy grande. El inversor, ya que es profesional, tiene que ver que de verdad eres un emprendedor ambicioso, que crees en tu proyecto, que has apostado por él invirtiendo tu dinero y que vas a querer hacer algo enorme. No tienes que descubrir la rueda, o sea, es decir, no tenemos que crear un Facebook ni tenemos que crear un Instagram. Yo creo que lo que quiere el inversor en muchas ocasiones es que el emprendedor tenga clarísimo lo que quiere hacer, que el modelo de negocio esté contrastado y que seas capaz de ejecutar eso que estás presentando. Hay una cosa que yo siempre comento con emprendedores y que me ha servido toda la vida, y es que en tu presentación ya le pongas un slide de posibles exits. O sea, hacia dónde puede ir tu proyecto y cuál puede ser el horizonte en 3, 4, 5 años. O sea, qué es lo que puede pasar en este caso con Sin Delantal dentro de 3 años en España o en México. Esto siempre me ha ayudado porque el inversor siente que estás poniéndote en sus zapatos y que estás pensando y entendiendo cuál es su labor y que tiene un fin. O sea, él invierte X dinero y en algún momento tiene que desinvertir. Eso es algo... A su vez tiene un panorama, tienes tú también un panorama de sus necesidades, ¿no? Y de qué es lo que está buscando para que puedan alinear objetivos y no de repente llegue algún empresario, algún founder y le diga, ¿sabes qué? Pues no, yo creo que esto va para 30 años y espero levantar 15 rondas más y a lo mejor pues se pueda desmotivar, ¿no? Puede que haya inversores en Silicon Valley o en este Tengan ecosistema visión, en el ¿no? que sí que puedan apostar por ideas súper disruptivas y no querer ver dónde está el horizonte de la rentabilidad o de un posible éxito, ¿no? Pero por lo general en México, en España, en Europa, ¿no? Los mercados que conozco a nivel de inversionistas tienes que tener muy claro dónde está ese horizonte, ¿no? Y lo quieren ver. Y luego hay otra cosa que también es muy positiva de cara a conseguir financiación y es el hecho de que desde el día 1 salgas a vender. Sal a vender. Aunque a lo mejor no tienes el producto terminado, lánzalo y ve a la calle y empieza a venderlo. Porque es donde vas a aprender realmente dónde están las carencias de tu producto y vas a poder ir mejorándolo para que esté en el punto que realmente quieres. Si te dedicas a mejorarlo sin salir a la calle y tener el pulso de los restaurantes o de los usuarios, te vas a estrellar seguro. No, y por ejemplo, ya que hiciste esta ronda de Friends and Family, ¿qué siguió? O sea, ¿fuiste a buscar más capital o ya fue cuando empezaste a ver con la gente de...? Siguiente paso, bueno, os cuento el caso en España, ¿no? Evaristo y yo invertimos aproximadamente 100.000 euros, os hablo en euros, que es las cifras que tengo bien en la cabeza. La ronda Friends and Family fue de unos 300.000. Nos pasamos como 2 meses visitando más de 200 personas en el verano de 2010. El siguiente paso fue aproximadamente en octubre del 2010, levantamos 1 millón de euros Ya de los Business Angels, ¿vale? Y ya el siguiente paso fue donde entraron fondos de capital riesgo especializados en Internet, en el que sí que, bueno, pues ya obviamente cada vez te van exigiendo más, ¿no? Desde el punto de vista de tu plan de negocio, de la estructura que estás presentando como compañía. Pero quizá fue un caso de libro en cuanto a todos los pasos que fuimos dando con el proyecto. Y aquí en México no hemos vivido las 2 etapas iniciales porque ya quizá pues el track record de Sin Delantal en España, el haber tenido un exit y demás, pues nos avalaba, ¿no? Para que directamente un fondo de inversión grande apostase fuerte por el proyecto en México y casi desde el día 1 pues veníamos con una inyección, pues fue como de $3 millones aproximadamente. Ya contando con esta infraestructura, pero también con el conocimiento de causa del mercado español y cómo se desarrolló allá, ¿no? Sí, porque para un fondo, lo primero, la tecnología ya la tienes desarrollada, no tienes que hacer inversiones en ese área. Research y en ese tipo ya has demostrado que tienes capacidad de ejecución y que puedes ese modelo de negocio en concreto llevarlo adelante. El problema que nos encontramos, obviamente, pues no somos mexicanos y tardas un poco de tiempo en entender el país, ¿no? Pero bueno, en 6 meses ya ya le agarramos la onda a México y empezamos a tener un crecimiento como el que vivimos en España. De hecho, hoy México es bastante más fuerte de lo máximo que llegamos en España en el momento de la venta. Entonces, bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionados con lo que nos espera aquí. ¿Tiene mayor potencial al día de hoy? No solamente potencial, sino el volumen que ya transaccionamos online. Lo que ya están haciendo. Lo que ya estamos haciendo es superior a lo que llegamos a hacer en España.
y casi no hemos hecho más que arrancar. O sea, por eso vimos la oportunidad en vender la operación en España y venir a México, porque el potencial no tiene nada que ver. Y ahorita en México, si quieres, platícanos ya en operaciones en México, ¿cuándo llegaron? Por tanto, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Y más o menos, ¿cuál ha sido su crecimiento en cuanto a ciudades y eso? Bueno, primero llegó nuestro director técnico porque había que hacer una adaptación de la tecnología a la moneda, a los horarios. Obviamente hubo que hacer ciertas adaptaciones locales. En enero de 2013 ya llegamos los founders a México. O sea, es decir, llevamos aproximadamente 1 año y medio desarrollando la operación acá. Y la verdad que el crecimiento ha sido pues muy fuerte, ¿no? Sí es verdad que los primeros meses, como os hablaba, tuvimos que entender bien el país, ¿no? También nos ilusionaba mucho el vivir la experiencia de la internacionalización de un proyecto de verdad, ¿no? Estando viviendo en otro país, además a tantos miles de kilómetros, nos costó, pero sí que el año 2013, el segundo semestre fue muy bueno, pero sobre todo ha sido muy explosivo los 6 primeros meses de 2014. O sea, cuando ya realmente hemos entendido el país y hemos empezado a tropicalizar la experiencia que vivimos en España, el crecimiento ha sido muy, muy fuerte. Vamos ya estamos operando como en 3 ciudades, DF, Guadalajara y arrancamos ahora Monterrey. El objetivo de aquí a final de año es operar aproximadamente en 20 ciudades y creemos que realmente el año de explosión de Syndelantal y de explosión del e-commerce en general de México creemos que va a ser 2015. O sea, ya intuimos y percibimos que hay una base increíble para poder desarrollar proyectos de este sector sin duda, ¿no? Y las oportunidades que hay son enormes, la verdad. Ahora, cuando llegaron a México, ¿no se les ocurrió, por ejemplo, buscar un partner local como lo hacen algunas empresas que se regionalizan? O sea, ir a buscar un socio que tuviera un poco de knowledge en ese aspecto en México, ¿o siempre tuvieron muy claro que tenía que ser ustedes replicando el modelo de España en México? No, de hecho lo hicimos. O sea, la llegada a México fue a través de la adquisición de una compañía en el DF que se llamaba miorden.com. El emprendedor se llama Eduardo Musali, hoy es Country Manager de Deezer en México. Okay. Y la verdad que pues el apoyo de Eduardo fue clave, ¿no? Porque él nos ayudó a entender. Era una compañía muy, muy chiquita, apenas transaccionaba, pero ya había conseguido sus primeros restaurantes y nos ayudó sobre todo a entender en estos primeros meses pues qué es lo que nos íbamos a encontrar. Y eso pues obviamente les acortó, ¿no?, un poco el tiempo de este aprendizaje. Sí, hubo 2 cosas que la curva de aprendizaje la redujo muchísimo. Una fue la adquisición de miorden, este acuerdo con Eduardo, y la segunda fue armar un consejo asesor de primer nivel. Pues Pablo Slow, que ha sido director general de Google hasta hace 2 meses, el director general de Privalia, que es otro e-commerce bastante fuerte acá en México, el que fue director general de Groupon, que armó Groupon desde el primer día hasta hace muy poquito que salió de la compañía, y el que fue presidente de Coca-Cola México durante 23 años, de la embotelladora. O sí tenían algo ahí súper fuerte que les ayudó. Claro, yo al final, pues eres extranjero, llegas aquí, yo quería empezar a entender esto rápido, ¿no? El Manolo desde Groupon nos ayudó a entender muy bien cómo había que hacer la expansión a nivel comercial. Pablo desde Google nos ayudó a entender el sector Internet en México, ¿no? Desde el punto de vista más comportamiento, amplio. las tendencias. Privalia es un actor de los que más invierte en marketing online, entonces nos ayudó a entender súper bien dónde estaba el camino para maximizar la inversión en marketing y no tener que estar probando y equivocándote. Y luego José Ignacio Huerta nos ayudó a entender muy bien el mercado de la distribución en México, porque él cuando salió de Coca-Cola creó una empresa llamada Dinesa, que es la máster franquicia de Subway y Papa John's. Entonces todo el sector fast food y el sector delivery pues lo entendimos súper rápido. ¿Y cómo armaste ese consejo? ¿Desde España? No, una vez que vine a México, LinkedIn, les escribí, muchos de ellos dije, pues el director general de Google pues me dirá que no, pero bueno, él no lo tengo por delante. Yo me fui, me senté con él, me recibió y afortunadamente pues participó en el consejo. El director general de Groupon, pues igual, ¿no? Pues piensas que no te van a hacer ni caso porque al final cuando llegó Syndelantal a México no éramos nadie. Sí, no tenían, o sea, a lo mejor la historia de éxito sí estaba en España, pero no la conocían. Se sabía en México. Ellos no saben quién es Syndelantal, ni quién es Diego Ballesteros, ni su trayectoria. Pero oye, pues él no lo tienes por delante. Algunos me dijeron que no, algún consejero que hubiéramos querido incorporar, pero yo intenté ir a lo más alto. Y obviamente pues la contraprestación con ellos es equity. Ellos tienen stock options de la compañía que van, digamos, consiguiendo año a año, que participan, y desde luego es casi de las mejores inversiones que puedes hacer en un inicio, porque el valor que te aporta en los 6-12 primeros meses del proyecto son
críticos. Y fíjate, qué bueno que tocas el tema porque hay un tema aquí en México que es el mentoreo y creo que pues, México es uno de los países que no está acostumbrado a este tema del equity y este tema de darle algo, ¿no? A aquellos que están participando. Pues, en Estados Unidos y también en muchos países europeos se entiende que si vas a recibir mentoría de alguien específica, pues casi está intrínseco que va a haber un intercambio de equity de tu parte hacia el mentor. Entonces, pues platícanos un poquito más a fondo por qué, y obviamente por los incentivos, pero por qué te interesaba más allá del consejo tener esta gente dentro de tu empresa. Yo lo considero absolutamente básico. O sea, creo que sobre todo si eres pues una persona que está, en mi caso, ya no soy tan joven, ¿no? Tengo 38 años, pero sí que soy absolutamente novel en un país como México y en internacionalizar un modelo como el que había desarrollado en España, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, te pusiera el ejemplo de lo que yo pudiera aportar a alguien, te pongo mi caso personal, ¿no? Mi primera empresa me estrello, es un fracaso absoluto, pues ya te voy a poder dar la visión de lo que supone, incluso a nivel de lo que te va a tocar vivir, incluso desde el punto de vista psicológico, ¿no? El hecho de que tu empresa fracase, de que haya sido una decepción, pero todo lo que te va a poder aportar para el futuro. Eso es muy importante, ¿no? Segunda parte, cómo poder levantar capital. O sea, es clave alguien que ya haya vivido la experiencia en todas las fases, en la fase de Friends and Family, en la fase Business Angels o en la fase de fondos de inversión ya más profesionalizados, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, a cada uno hay que presentarle de una manera diferente y yo ya me sé de sobra que tengo que presentarle a un inversor para que se enamore de mi proyecto, ¿no? O sea, eso es importantísimo que una persona joven lo entienda bien para que cuando presente ante inversores sepa lo que va a funcionar, ¿no? Y luego, por ejemplo, el exit. Yo he tenido dos, pero el segundo ha sido, digamos, más complejo, ¿no? el más complejo, ¿no? Y el más claro. O sea, cómo tienes que preparar tu empresa desde el día 1 para que cuando llegue un proceso como ese se pueda resolver de manera exitosa, ¿no? Y muchas veces aquí, tío, hablando también del mercado en México, también muchas veces vemos esto de decir, mira, haz todo y luego lo arreglas, ¿no? Y luego lo pones en orden, pero hay esta cuestión de decir, ¿sabes qué? Si mejor desde el principio constituyes tu empresa, desde el principio llevas tu contabilidad, eso pues después paga, ¿no? A la hora que estás viendo inversionistas, a la hora que estás viendo... Mira, muchísimos errores que cometemos los emprendedores, sobre todo cuanto más jóvenes somos, pues más errores cometemos de este tipo. Hay varias cosas que son clave. Desde el día 1, ten un buen abogado, que te redacte un buen pacto de socios, que te sepa explicar cuáles van a ser las cosas que te vas a encontrar cuando tengas inversores. Porque el inversor de eso sabe mucho y el inversor sí que tiene al abogado aquí al lado. Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que tener asesoramiento legal desde el día 1, es muy, muy importante. Otro error enorme que he cometido muchas veces es no tener también desde el día 1 un director financiero. Alguien que te ayude a armar un plan de negocio profesional, a armar las proyecciones financieras de manera profesional y que eso además te va a servir cuando te vayas a levantar capital. Entonces son dos puntos absolutamente críticos que aunque pienses que no tienes que hacerlo porque ahora estás después empezando, los puedes arreglar, ¿no? También dices, oye, pues mira... Es que va a ser muy complicado en el futuro y todo lo que te habías ahorrado o que te pienses que te has ahorrado te lo vas a tener que gastar más adelante porque a lo mejor has tenido la suerte de que tu proyecto explote, haya crecido muy fuerte y la empresa va a estar absolutamente inmanejable. Entonces no tiene ningún sentido que te tengas que poner en ese momento a ordenar los números, a ordenar la parte legal, cuando hubiera sido mucho más sencillo que lo hagas desde el día 1 y no va a ser tan caro. Sí, no. Y más bien hay esta idea, pues sí, ¿no? De decir, pues mejor te esperas, pero en el proceso de inversión, y a lo mejor nos puedes platicar un poco de eso, pues sí es una parte súper importante que los inversionistas tengan claro que tu empresa está organizada justamente desde el día 1, ¿no? Y que no se van a enfrentar pues con que tengas a lo mejor una deuda fiscal o que a lo mejor tengas una acta constitutiva mal hecha y que entonces haya que hacer una nueva empresa. Entonces creo que cuéntanos qué tan importante fue para ti eso, tener todo eso en orden, pero ya en la práctica, ¿qué tipo de cosas te pidieron y cómo lo entregaste tú? Bueno, una cosa que está casi en el momento en el que hay un inversor que va a entrar en tu compañía es el famoso pacto de socios y en paralelo el acuerdo de inversión. El pacto de socios es un contrato como que rige las reglas del juego de lo que va a pasar en tu compañía y en tu relación con los inversores. Entonces, si un inversor entiende que tú eso lo tienes claro, que has trabajado en ello, te va a tomar mucho más en serio que si no sabes ni de lo que estás hablando. Eso para empezar. O
O sea, y los inversores, obviamente, pues muchas veces a lo mejor tienes un proyecto con un potencial enorme, si perciben que, pues, que eres pues una persona muy novel y todo este mundillo no lo entiendes, pues van a aprovecharse de ello. O sea, no es que sean el demonio, ¿no? Que por aquí hay algunos, no vamos a hablar mal, pero hombre, ellos hacen su trabajo y entonces si consiguen por $100.000 conseguir un 10% de la compañía en vez de un 5%, pues mejor sí, para ellos, ¿no? No te van a decir que no. Claro, entonces es muy importante que esos asesores, tanto legales como financieros, que ya han pasado por un montón de experiencias previas con otros emprendedores, te sepan indicar qué es lo importante a la hora de negociar con el inversor. Por tanto, insisto, es clave que desde el día 1 cuentes con ese asesoramiento, ¿no? Muy, muy clave. Yo creo que es de lo más importante que puedes hacer en el inicio de tu arranque con la startup. Ahora, dices que ya levantaron recientemente una ronda y eso, entonces, ¿ahora qué sigue para Sindelantal? Digamos, ¿cómo les gustaría cerrar el 2014 y qué van a hacer para llegar a esa meta? Bueno, nosotros hay dos grandes proyectos que estamos ahora mismo trabajando. Uno de ellos es toda la parte de expansión para llegar a más de 20 ciudades y el otro va a ser alguna adquisición en el sector para el cual hemos concretado una nueva ronda de inversión que se firmó ayer precisamente y con el que pretendemos eso, acometer adquisiciones para acelerar el plan de negocio. Entonces creo que el crecimiento que hemos tenido ha sido muy bueno, muy positivo. Estamos por encima del plan que habíamos presentado a inversores, pero queremos ser mucho más agresivos y acelerar más ese plan. La forma de acelerarlo es vía adquisición. Entonces hay adquisiciones que nos pueden venir bien para poder operar en ciudades que a lo mejor no tienen demasiado volumen en ventas, pero sí que han hecho una labor de captación de restaurantes interesante y hay alguna posible adquisición de algún actor que sí que mueve un volumen importante. Entonces, para nosotros eso es crítico porque Sindelantal es un modelo que requiere un trabajo muy local. Cada vez cuando llegas a Guadalajara, pues tienes que estar en la calle viendo dónde están los restaurantes que hacen delivery y ir uno a uno presentando tu proyecto. Es un proyecto complicado. O sea, hay una parte de evangelización, ¿no? Con los restaurantes. Hay que comercializar el producto y evangelizar, por supuesto, porque cuando en muchas ocasiones presentas esto a un restaurante, pues casi te lo ven como ciencia ficción, ¿no? El hecho de que le pongas una maquinita, un terminal, que le llega la orden y no hay ninguna llamada. Sí. Entonces, para ellos, un sector tan tradicional como el de los restaurantes es complejo, ¿no? Para vender. Ok. Mira, si les parece, pues mira, Diego ya tuvo 2 exits, ha levantado varias rondas de inversión. Yo pues les ofrezco que aprovechen y si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen que está él aquí y que seguro les puede decir mucho de estos dos temas, que normalmente es difícil conseguir información de estos temas porque los que hablan del tema son los inversionistas, entonces les dan otro tipo de respuesta. Entonces, pues ¿quién se anima? ¿Quién quiere preguntar? Hablaste del tema del acta constitutiva, que es importante tenerla bien clara, bien establecida desde un inicio. Sin embargo, bueno, por la cuestión de cómo funciona el proyecto, los socios, bueno, que generas nuevos socios, digamos, hay un crecimiento muy rápido, pues estar cambiando el acta es un poco complicado. Se supone que para eso manejas el libro. Pero si empiezas a meterte también, por ejemplo, en una bolsa de valores o algo, ¿sugieres volver a cambiar todo el acta constitutiva o ya con el puro libro se podría manejar adecuadamente? Bueno, en realidad no estamos hablando de acta constitutiva, estamos hablando de pacto de socios. Es un contrato paralelo al acta constitutiva que se firma ante notario y que es como las reglas del juego y es muy vivo. No solamente para tu relación con el inversor, sino para la relación, por ejemplo, con tu co-founder. Si tú imagínate el caso de que sois 2 fundadores en la compañía y tú no estableces ninguna regla del juego y mañana tu co-founder decide que, oye, que me he aburrido de este proyecto, que no lo veo claro, me voy. ¿Qué pasa con sus participaciones? Ahí tienes un problema. El pacto de socios no solo sirve para que las reglas con el inversor estén claras, sino que con tu co-founder, yo por ejemplo con Baris, desde el día 1, los dos, obviamente, pues teníamos experiencia en el sector y tuvimos claro que el pacto de socios tenía que existir antes de que entrase inversión, para que las reglas del juego entre nosotros dos ya estuviesen claras. Si mañana uno de los dos abandonaba la compañía, el otro adquiría sus participaciones a nominal, es decir, al mínimo de valor,
con el que se constituyó la compañía. Eso, por ejemplo, es muy importante porque las empresas, al final somos personas, puede pasar de todo, ¿no? Tú estás como loco impulsando el proyecto y tu co-founder pues llega un momento en el que eso no lo ve. Entonces, eso es uno de los ejemplos en el que, por ejemplo, con tu socio fundador es importante que establezcas en ese pacto de socios. Cuando entras en inversores, el pacto de socios tiene que cambiar y en cada ronda va a cambiar. Porque si, por ejemplo, te haces muy, muy grande y ya entran fondos de, no sé, de private equity enormes, probablemente te van a pedir cosas como liquidation preference. ¿Por qué? Porque el valor de tu compañía ya es enorme, van a tener que invertir a lo mejor 2-3 millones de dólares y te dicen, oye, el riesgo que tengo aquí es muy alto. La liquidación preferente lo que indica es que, en el caso de un exit, esos 3 millones de dólares primeros que salen de la compañía van a ese fondo y el resto ya se reparte a prorrata, es decir, al porcentaje que tiene cada uno. Te pongo 2 ejemplos tontos, ¿no? Uno con un inversor y otro con un fundador, ¿no? Cosas también como las cláusulas de arrastre, ¿no? El hecho de que, imagínate que llega un momento en el que puedes vender tu compañía y hay un socio que se niega a hacerlo. Eso tienes que plasmarlo en tu pacto de socios. Y que si al menos el 70% de los socios está de acuerdo, el 30% restante se arrastre y está obligado a vender, porque el 70% opina que la venta de la compañía es positiva para todos. Pequeños detalles como estos hay miles. ¿Quién te va a decir eso? El abogado. ¿Quién más? Buenas tardes. Ahorita hablabas sobre el asesor financiero. ¿Él qué hace? ¿Cómo funge? ¿Cada cuándo lo ves? Porque muchas veces cuando uno empieza, por lo menos en mi caso, pues hay dinero en la cuenta, todo está bien, y si no, pues entonces todo está mal. Entonces, pero supongo que no deben de ser así las cosas. ¿Cómo funciona tu asesor financiero? Gracias. Bueno, yo creo que en el inicio el asesor financiero lo que te va... Y tengamos claro que no es un contador, ¿vale? No es una persona que tiene un perfil financiero dentro de una empresa de contadores. Es un experto en el área financiera que va a desarrollar conjuntamente contigo el plan de negocio, es decir, todas las proyecciones financieras que tú vas a plasmar en tu Excel para hacerlo de una manera muy profesional y que va a desarrollar herramientas en paralelo para llevar un control en el día a día de la empresa de los flujos de caja y ver las desviaciones. Entonces, es muy importante que si eso lo armas bien al principio, te va a ayudar a que todo sea muy transparente y a que tanto para ti, desde el punto de vista interno como emprendedor, como para tu posible inversor, vas a demostrar que estás preparado y que has profesionalizado ese área de la empresa, que te aseguro que si creces mucho, como no esté bien armada, vas a tener un problema serio. Porque parece que cuando estamos en el día a día de nuestro proyecto y a lo mejor tienes unos gastos mensuales de $100.000, tú sabes que te gastas 20.000 en AdWords, 40.000 en personal, 20.000 en publicidad, no sé, que más o menos tienes clara la estructura. Cuando un financiero te empieza a analizar eso y ves los flujos de caja, te llevas una sorpresa importante, ¿eh? Entonces, es crítico que esa persona te ayude a entender bien cómo va a funcionar el día a día de tu empresa, te ayude a entender bien, oye, creo que en 5 meses vamos a estar mal de capital, sería interesante que empieces a buscar financiación con alguna otra entrada de inversores y demás, y que te ayude a entender bien pues esas desviaciones para que tú sepas tomar las decisiones adecuadas en, oye, pues tengo que recortar acá o tengo que ampliar inversión en este área porque las métricas me dicen que las inversiones en AdWords me están reportando X, ¿no? No sé. Todos esos datos y todas esas métricas, el experto en finanzas te va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Ni se diga el costo de adquisición de cliente y ese tipo de métricas que hay que tener como que cada 24 horas casi, ¿no? Claro, y obviamente eso es una chamba de marketing, pero el financiero tiene que entenderlo, tanto como el de marketing, y aplicarlo al plan. Si el plan está basado en esas métricas, éxito. Hombre, obviamente luego tu proyecto tiene que ir bien, pero si tu proyecto va bien y eso lo haces bien, vamos, cuando se lo enseñes a un inversor, pues le va a encantar porque va a decir, oye, estos chicos saben qué están haciendo. ¿Alguien más? Me llamó un poquito la atención que hace rato mencionaste el liquidity preference. ¿Cuándo se lo darías a un inversionista? Había escuchado que en general si se lo das a alguien los otros ya no quieren invertir y cosas así. Es un punto delicado, la verdad que sí. O sea, no es algo que, por ejemplo, en fases iniciales, por supuesto no en una Friends and Family, por supuesto no en una etapa de Business Angels, es cuando a lo mejor tu empresa ya está en etapa muy fuerte de crecimiento, ya eres muy grande y a lo mejor das entrada a alguien a una valoración pues
muy diferente a la que han tenido los otros inversores. Estos inversores que entraron al principio, su rentabilidad probablemente va a ser muy grande, ¿no? Porque tú has conseguido que tu modelo triunfe. El inversor que entra aquí y que tu valoración es de 15 millones de dólares, imagínate, su crecimiento a lo mejor va a ser de 1.5, 2, imagínate en un exit. Por tanto, en caso de que las cosas vayan mal, pues te piden cosas como la liquidación preferente, porque su riesgo obviamente es muy alto y sus posibilidades de ganar dinero son mucho más bajas que los que están acá, por la valoración a la que ha entrado. Entonces, se suele utilizar para ese tipo de situaciones. ¿Quién más? ¿La compañía? Sí, yo creo que es algo que entra en juego cuando la compañía ya casi está ganando dinero, te diría. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias Vamos a a dar un vosotros. aplauso y aquí va a andar Diego si le quieren preguntar algo más. Gracias.